Bueno chicos, ahora vamos a hablar de lo que fue el desarrollo musical en la época de la Guerra del Chaco, ¿ya? Pero antes yo quiero mostrarles, yo quiero que cantemos una canción que es fruto de esa época, de lo que el soldado boliviano, mientras él sufría, mientras él estaba enfrentándose contra los paraguayos defendiendo la patria, también los llamaban patapilas a los paraguayos. Ellos cantaban en sus lugares donde estaban asentados. Una canción dice: Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos. Conmigo. Boquerón abandonado, sin comandos ni refuerzos. Yo, tú eres la gloria del soldado boliviano. Ustedes, tú eres la gloria del soldado boliviano. Yo, ahora sí que no me rindo ante el cobarde patapila. Ustedes, ahora sí que no me rindo ante el cobarde patapila. He de derramar la última gota de mi sangre. Ustedes, voy a derramar la última gota de mi sangre. Eso es. Una vez más, dos, conmigo todo. Uno, voy a ir al piano. Dos. La Guerra del Chaco ha tenido una incidencia importante en el desarrollo musical de Bolivia, ¿ya? Porque aquí en esta época se origina la música mestiza criolla, es decir, que después de que los españoles trajeron la música desde España, hubo una mezcla total de géneros musicales, de formas musicales, ¿listo? Entonces surgieron muchos géneros, por ejemplo la cueca boliviana, que es una mezcla del huayno con la jota española. Entonces hay una fusión, se mezclan y surge la cueca boliviana. Esta época en realidad de la Guerra del Chaco, que ha sido desde el 9 de septiembre de 1932 hasta el 12 de junio de 1935, las bandas militares tienen una importante labor musical. Desarrollan bastante las bandas militares, ¿listo? ¿Por qué? Porque el soldado boliviano necesitaba un impulso emocional. Y se dice que un cañón o 40 cañones no es nada, sino más fuerte impacto es un himno. Cuando nosotros cantamos el himno nacional de Bolivia nos emocionamos, ¿verdad? Entonces, los músicos de las bandas militares componían mucha música para poder elevar ese espíritu de amor a la patria o patriotismo a sus soldados, ¿ya? Y era el momento en la Guerra del Chaco precisamente donde los músicos cantaban, tal vez en momentos tristes, extrañando a su tierra, ¿no? Como esta canción que surge, por ejemplo, dice: Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzo. Quiere decir que era un batallón, el Boquerón, que estaban ubicados en un sector, ¿sí? Que nadie les fue a ayudar. Los han abandonado. Y se dice que ellos incluso no tenían nada para comer
ni tomar líquido. Estaban abandonados, ¿no? Pero en ese su sufrimiento, ellos cantaban su música, ¿ya? Y los músicos militares, sobre todo, ¿sí?, escribían y componían marchas para que puedan sentir ese valor que como bolivianos deberíamos tener. ¿Listo? Entonces, en esa época de la Guerra del Chaco, la producción y el resurgimiento de la música criolla mestiza fue importante, muy importante, ¿ya? No olviden también que mucho más antes de esto no había músicos que escribían la música, no había músicos que plasmasen correctamente la música en partituras, porque poco a poco las instituciones musicales se estaban dando a conocer, ¿ya? Entonces, esta es una etapa donde sí aflora bastante la producción musical. Y como complemento a eso, también entra lo que es la radio, ¿no? O sea, la radio empieza a transmitir esa música, que se transmitía en forma oral, ¿no es cierto? La radio también empieza a transmitir esa música y se empieza a grabar de una manera todavía inicial cierta música de esa época. En esa época había bandas militares que tocaban boleros de caballería, tocaban cuecas. Hay otra cueca también, el Infierno Verde se llama, porque narra igual ese infierno que han vivido de la Guerra del Chaco. Ahorita me quisiera acordar. Me voy a recordar y luego les comento, ¿ya? Entonces, incluso cuando los soldados estaban descansando, ellos agarraban sus guitarras, o si no lo tenían, empezaban a crear música con ese contenido, a veces de sufrimiento y a veces también seguramente otro tipo de composiciones, ¿no? Entonces, es un aporte importante esta situación que pasó, ¿no? Político-social. Es una parte importante para el desarrollo de la música. Pero no solo eso, a partir de eso, un gran compositor, Simeón Roncal, ¿sí?, potosino, creo que es de Sucre, de Sucre, Simeón Roncal compone música y eleva ya a un alto más, a un grado más alto de música selecta, las cuecas. La gente de ese entonces tenía un poco de vergüenza la música boliviana, tenía un poco de vergüenza, ¿ya? Y eso ha sucedido en ese periodo de la Guerra del Chaco más adelante, a veces rechazaban esta música, ¿no? Por eso es que esta música se ha perdido. Y quienes se encargan de redescubrir o investigar qué es lo que ha pasado con esta música son los musicólogos, los que estudian, analizan y buscan fuentes para volver a traer esa música a nuestros días. Y hoy en día, gracias a Dios, estamos conociendo algo de esa música. Pero hay mucha música que se ha perdido, porque también ha habido pianistas, han habido también compositores que han escrito de manera selecta, con influencia europea, para el piano, para interpretaciones de música culta, selecta o de salón, ¿ya? Bueno, entonces, vean la importancia de esta música en nuestra historia musical en general, y también esto está escrito en los libros de historia, ¿no es cierto? Entonces, cantamos Boquerón Abandonado, Boquerón Abandonado.